y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana de jueves 13 de agosto del año 2020. Un placer saludar a todos aquellos que nos acompañan también en la transmisión a través de el portal de Agencia Fronteriza de Noticias en www.afntijuana.info. Les recuerdo que en punto de las 3 de la tarde, en horario diferido, estamos presentes también en la opción de televisión por cable, en Canal 73 de CNR Estatal, una plataforma que nos lleva hasta Yuma, Arizona, San Luis Río Colorado y lugares circunvecinos en la opción de televisión por cable. Gracias mil de veras. Muy amables, gracias. Empezamos a recibir ya el enlace de los amigos que nos sintonizan en la opción de Facebook Live. Muchísimas gracias a don Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, que nos acompaña ya en esta edición. Son muy amables. Muchísimas gracias. Están conectándose en este momento algunos amigos más, cosa que agradecemos enormemente. Saludos hasta Mexicali. Hoy tendremos temperaturas similares. Ya lo había anunciado Protección Civil en las últimas horas, entonces no nos sorprenda que en el caso de Tijuana, por ejemplo, las temperaturas lleguen hasta los 34, 35 grados centígrados. En Mexicali, por supuesto, un poco más. Y será básicamente el promedio sobre el que estará manifestándose el clima el día de hoy en todo el estado, con algunas salvedades. Ya sabe usted que los microclimas son una realidad, dependiendo de la ubicación geográfica, como en el caso de Tecate, que tiene sin duda una proclividad a los climas extremos. No es el caso de Mexicali, por supuesto, pero yo le recuerdo que la zona de Tecate también suele ser una zona de muy altas temperaturas y también de bajas. Ahí es la zona de los es la zona baja, fíjese, de la zona más alta del estado. Así que las temporadas frías son verdaderamente frías desde Ensenada hasta Tecate, esta zona que sería la zona baja de la zona montañosa, y que registra ahí, por supuesto, pues las temperaturas más bajas en invierno. Saludos, nos están viendo desde Ensenada también. Muchísimas gracias, son muy amables. Aquí tenemos, buen día, don Gustavo, bienvenido, muchísimas gracias, les saludo con gusto. Oiga, pues, ¿qué le parece esta declaración que hace el presidente de la República? Mire, hoy tempranito el presidente López Obrador dice que México va a producir la vacuna más avanzada del mundo. Es así con palabras entre comillas, porque es una frase textual del presidente de la República.
la vacuna más avanzada del mundo contra COVID. Dijo el presidente que en alianza con el gobierno de Argentina, los laboratorios AstraZeneca, la Universidad de Oxford y la Fundación Slim se producirá en nuestro país la vacuna más avanzada para atender esta pandemia y empezar a combatir su propagación. Este anuncio, según los acompañantes del presidente hoy por la mañana, señalan que para noviembre se conocerían los resultados de los estudios de la fase 3 y que para el primer trimestre del año 2021 estarían disponibles las primeras 150 millones de dosis para el primer trimestre. Entre enero y marzo, 150 millones de dosis con la posibilidad de producir hasta 400 millones para su aplicación gratuita en México y para su equitativa disposición en todos los países de América Latina. Ya existe el proyecto, dice, para tener la vacuna contra COVID, lo que significa tranquilidad y salud. Es realmente algo excepcional que nos va a ayudar para que se mantenga la esperanza, que se acabe la incertidumbre, que ya tengamos en el horizonte la posibilidad de una vida mejor, sana en lo que corresponde a esta pandemia, que tanta tristeza, tanta desgracia, tanto dolor ha traído a México y al mundo. López Obrador, que por cierto hoy no quiso responder preguntas, dijo no. Fue acompañado en la conferencia de prensa por Marcelo Ebrard Casaubon, el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, Hugo López-Gatell, subsecretario, Silvia Varela, la representante de los laboratorios AstraZeneca en nuestro país, y finalmente Carlos Slim Domit, a nombre de la Fundación Slim. El señor Marcelo Ebrard dijo que este acuerdo formalizado con estas instituciones implica que en México se realizaría el registro sanitario y la producción de las dosis, y con el apoyo de Argentina se realizaría la distribución para todos los países de América Latina, a más tardar después del primer trimestre del año 2021, y que se va a privilegiar un reparto justo y equitativo, sin fines de lucro y con acceso universal. Es un acuerdo de producción en nuestro país de esta vacuna, que hoy por hoy se considera más avanzado. Según los estudios clínicos de los que se dispone, dijo, la vacuna está en fase 3 de desarrollo y es probable que concluyan las investigaciones para el próximo mes de noviembre, procediendo a su registro ante la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, que es la entidad reguladora en México en materia de salud, usted lo sabe. Es una inversión de tiempo relevante y segura, dice Marcelo Ebrard. Ya sabemos todos que en la producción de vacunas hay 4 fases. La tercera fase en la que estamos implica que están haciendo pruebas ya, o estarán haciendo pruebas con una población de 200 a 500 adultos. Es en esa etapa en la que se encuentran la candidata de vacuna. La representante de AstraZeneca dijo, por cierto, que aunque los costos se establecen de acuerdo con los diversos procesos y varían en cada continente, el único propósito de la empresa AstraZeneca es proveer a México y otros países de una potencial vacuna para la mayor cantidad de personas, cuyo precio final de producción no deberá exceder de $4 por dosis. Ese es el costo de producción, $4 por dosis. Eso costaría la vacuna. Costo de producción, por supuesto, yo debo decirle que ahí no está incorporado el costo de distribución, que regularmente es otra cantidad importante, pero no sería el caso mexicano, según lo que se anunció esta mañana en la capital del país, en Palacio Nacional, en el marco de la conferencia de prensa del presidente de la República.
República. Así que ahí tiene usted el dato, ya más o menos coincide el anuncio en cuestión de tiempos. La mayoría de los casos que se han venido difundiendo más o menos tienen en el calendario una fecha parecida. Ya estamos hablando de el año entrante finalmente en el primer trimestre. Así que ahí tiene usted. La AZ 1222 es el nombre de la candidata mexicana a la vacuna. AZ 1222. Váyase familiarizando con ella. No le han puesto un nombre comercial, digamos, pero ese sería la clave con que se le identifique. ¿Quiénes van a tener acceso a la vacuna? Primero los pobres, dijo el presidente López Obrador, primero los pobres, ¿no? En otros países pueden decidir cobrar o seleccionar quién se vacuna o no. Nosotros, para que no haya ninguna duda y para darle garantías a nuestro pueblo, todos los mexicanos van a tener la vacuna. No debe haber preocupación para la gente más pobre. Tienen garantizada la vacuna, no se van a quedar al final. Ya sabemos que por el bien de todos, primero los pobres y por supuesto también los adultos mayores, los médicos y las enfermeras, que son el personal que da la pelea en los hospitales. La Fundación SLIM participa en este proyecto. Es la fundación creada por Carlos Slim, el dueño de muchos changarros en este país, Telcel, Telmex, para ubicar los más conocidos, y pues está participando en un laboratorio de Argentina y en México, ¿no? La cadena de producción es latinoamericana, así que se va a producir aquí en Argentina. Y en México se hace el terminado, como se le conoce, el terminado del producto. Pues ahí está el dato. La participación de la Fundación SLIM es parte del proyecto. Ya está grande Carlos Slim, ¿eh? Ya, la verdad es que ya prepara se prepara para el momento de bajar la cortina. Es un hombre que es un ingeniero que ha tenido que ha sobrevivido a complicaciones de salud y que conoce de cerca la tragedia personal, el caso de su esposa, ¿no? Es el dueño del grupo Carso. Pues van a donaron de hecho, ya. Donaron antes de este proyecto 1,000 millones de pesos en diversas acciones de salud para fortalecer principalmente las acciones que realiza el personal médico en más de 30 hospitales y desarrolló la infraestructura para la atención de pacientes con COVID en el centro Banamex. Esta fundación apoyó en la reconstrucción tras el sismo de 2017, de manera que cada aportación realizada por particulares o empresas fue multiplicada por 6 por la fundación de Carlos Slim. El resultado de 2019 fue la recaudación de 2.840 millones de pesos para reparar el patrimonio cultural, centros de salud, construcción de hospitales, mercados, escuelas y vivienda, luego de los efectos del sismo de esa fecha. Y ya sabe usted que Carlos Slim ha sido un hombre cuestionado, sí, por supuesto, pero lo cierto es que la mano de la generosidad, digámosle así, digámoslo de esa manera, ya en esta etapa de la vida personal de Carlos Slim, en la que se prepara, está soltando, ¿no? Y
A estas alturas pocas cosas puede desear el hombre, uno de los hombres más ricos del mundo. Bueno, pues animado también en parte por la experiencia vivida por su esposa, Slim decidió que había llegado el momento de apoyar algunas causas sociales. Oiga, ¿recuerda usted el caso de este hombre, Hugo Bello, líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, que habría estado involucrado en algunos delitos de orden federal, lavado de dinero, etcétera, etcétera? Es uno de los varios beneficiarios de una triangulación de aproximadamente 17.500 millones de pesos del grupo aeroportuario de la Ciudad de México. Bueno, pues finalmente fue detenido por secuestro, ya lo sabe usted, ayer fueron bloqueadas sus cuentas, lo anunció el señor Santiago Nieto, que es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Fue detenido finalmente hace unas horas, es investigado por desvío millonario en el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Este proyecto controversial que no solo fue cancelado por esta administración, sino sometido a una investigación por la posible colusión de funcionarios para favorecer a otros y favorecerse ellos mismos, y en un segundo círculo, pues beneficiarse con la creación de todo un desarrollo de lujo de primer nivel en los alrededores, en las cercanías de lo que sería el aeropuerto internacional. Un gran negocio para muchísimas gentes. La Policía Federal finalmente, ya desde 2018, le recuerdo que esta Policía Federal ya no existe, pero entonces en 2018, cuando todavía funcionaba, ya lo investigaba y se planteaba la sospecha de la posible comisión de delitos de alto impacto por la compra de materiales para la construcción, como el tesontle y basalto, sin contratos previos a las entidades y sin cumplir con las normas de calidad requeridas para una obra como el nuevo aeropuerto. La Policía Federal informó en aquellos días de noviembre del 18, antes de que se llevaran, bueno, después de que se habían llevado a cabo ya las elecciones presidenciales, pero gobernaba Enrique Peña Nieto, que existió un supuesto conflicto de interés entre funcionarios del grupo empresarial, los líderes de los sindicatos de transportistas que monopolizaban el acarreo de material, entre ellos Hugo Bello Valenzo, líder del sindicato Libertad. Según aquel informe, algunas de las actividades de Bello Valenzo eran el control del transporte de materiales. Hoy este hombre, ya detenido desde hace algunas horas, empieza o se prepara para rendir declaraciones. En aquellos días se tuvo contacto con el chofer de Hugo Bello por parte de una tercera persona, y este chofer le dice que él tiene reuniones frecuentes con personas que presentan una economía bastante generosa, ya que él mismo tiene sospechas de la procedencia de esas cantidades de dinero que él ha visto, que él ha presenciado, cuando en ocasiones llega a recibir o entregar cantidades fuertes, y que tiene una casa de seguridad en la zona sur de la Ciudad de México. Así que finalmente ya está en manos de la autoridad, y en las próximas horas deberá rendir declaración, y por ahí se abre otra veta de investigación sobre posibles casos de corrupción que estarían involucrando a algunos personajes más de la política, como si no fuera suficiente lo que ya ha quedado en evidencia con el asunto de la corrupción en Petróleos Mexicanos, donde Emilio Lozoya Austin pues es un ser privilegiado, no ha pisado la cárcel, y no se descarta que ni siquiera la pise ya de manera permanente, ¿no? Hay ahí algunas consideraciones de orden legal en este tema que en otro momento le vamos a compartir, y que harían pensar pues que finalmente
el manejo que se está haciendo del expediente del caso está calculado para que le permita a Lozoya salirse con la suya y eventualmente no se llegue a tocar a algunos de los más grandes intereses en ese tema de la corrupción. Así es. Oiga, yo saludo a Manuel Rodríguez, que nos acompaña esta mañana, Ricardo Acevedo también, Alberto Escobrido, es un placer saludarlo. También nos acompaña, le quiero decir, por aquí lo acabo de ver, don Israel Núñez. Qué bueno que tenemos un buen gobierno y que facilitaron para que tuviésemos la vacuna, dice don Israel Núñez Acoatl. Bueno, perfecto. Fíjese que anoche ya no le alcanzamos a comentar, pero en el Congreso del Estado se produjo una decisión muy interesante, muy simpática, ¿no? Muy curiosa porque se habla de una decisión que aparentemente estaría respondiendo al interés de castigar a una diputada por la forma en que votó recientemente en algunos asuntos. Su voto habría sido un voto distinto al del resto de sus compañeros de Morena. Finalmente, pues no se tenía conocimiento siquiera de que hubiese la intención de cambiar de presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Ojo, es una comisión de las más importantes en el Congreso del Estado. Su nombre ya lo dice todo, la Comisión de Hacienda y Presupuesto tiene decisiones importantísimas sobre el manejo del presupuesto en el Estado. Así que la diputada de Morena, Rosina del Villar Casas, fue retirada de su cargo. En el marco de la próxima votación para crear lo que sería el Servicio de Administración Tributaria en el Estado. Es nuestro pequeño SAT. Este sería estatal, el Servicio de Administración Tributaria en Baja California. Lo propuso el gobernador Jaime Bonilla Valdés y Montserrat Caballero Ramírez, presidenta de la Junta de Coordinación Política y coordinadora de la fracción de Morena, fue quien presentó la propuesta para cambiar los integrantes de la comisión, proponiendo a la también morenista Julia Andrea Quirós para presidirla. La avalaron 17 votos. La diputada del Villar Casas se dijo sorprendida y aseguró que no había sido notificada de su remoción y mucho menos se le había explicado el motivo, por lo que sugirió que este tipo de movimientos en la Comisión de Hacienda y Presupuesto eran para favorecer la corrupción, pero no profundizó en el tema. En la votación de esta propuesta, por supuesto, se abstuvo de votar la propia Rosina del Villar. También se abstuvieron Araceli Geraldo y Carmen Leticia Hernández Carmona, las tres de Morena. Esta última advirtió que la remoción se trataba de un error por parte de la Junta de Coordinación Política porque esta comisión se necesita alguien preparado, sugiriendo que la diputada Julia Quirós pues no contaba con los conocimientos en los temas que ahí se abordan. Señaló que además es la más joven de la actual legislatura, es decir, falta de experiencia. Y por su parte, Montserrat Caballero argumentó que había fallado la comunicación y señaló tanto a Rosina del Villar como a Carmen Hernández de no presentarse a varias reuniones. Las otras 3 abstenciones fueron de las 2 diputadas del PAN y del diputado del PRD, en tanto que en el siguiente punto se propuso a Rosina del Villar para presidir la Comisión de Equidad y Juventud que presidía hasta hoy Julia Andrea Quirós, es decir, la degradaron, ¿no? Pues por supuesto que la degradaron. La Comisión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto es una de las más importantes, si no la más importante, una de las más importantes
en ese rango de relevancia, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales es posiblemente la número 1 en importancia. Finalmente, la de Hacienda y Presupuesto está entre las primeras 3 más importantes del Congreso y la envían a esta Comisión de Equidad y Juventud, que regularmente, se lo digo porque ha quedado más que demostrado con el paso de los años, que es una comisión que no tiene, primero, mucho brillo ni posibilidad de proyección política, que es lo que buscan casi todos los diputados, y ¿cómo le comparto una analogía, una equivalencia? En el caso de un policía municipal, cuando lo quieren castigar, lo mandan a crucero, a pie, ¿no? Ahí a estar de turno 8 o 10 horas en un crucero, donde no tiene posibilidad de nada. Y digo nada, ¿no? Cero patrulla, cero posibilidad de recibir un caidito, ¿no? Por ejemplo, es un castigo. Bueno, pues algo así más o menos parecido. Después de las votaciones que se dieron en esta decisión, se aprobaron finalmente una serie de transferencias de recursos en varias dependencias y organismos a través de los dictámenes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, pero ahora bajo la presidencia de Julia Andrea Quirós. Y finalmente, ya por allá por las 8:30 de la noche, se decretó un receso para suspender después de plano, en forma indefinida, la sesión que se desarrollaba virtualmente y en la que se había acordado someter a votación del Pleno el dictamen que crea el Servicio de Administración Tributaria Estatal, así como el dictamen aprobado por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales la noche del domingo pasado, para reducir en un 50% el financiamiento de los partidos políticos. En la sesión también se aprobó el dictamen para crear la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, que sustituye al Sistema Estatal Penitenciario, acordando en este proceso pues que los recursos humanos, el dinero y bueno, todos los recursos materiales y financieros pasarán al nuevo organismo público descentralizado, como será esta comisión estatal del sistema penitenciario. Así que, pues, ya lo sabe usted, la nota relevante de esta sesión, sin duda, lo que parece ser el cobro de una factura de orden político, y se profundiza la diferencia entre integrantes de la fracción de Morena en el Congreso del Estado. Ha quedado de manifiesto que no comparten del todo las mismas posiciones, que no es homogénea la fracción de Morena, y que hay diferencias incluso profundas, déjeme decirle, porque entre ellos hay quienes se consideran o se asumen a sí mismos como de verdad morenistas de a de veras. Entonces, pues es algo que también ya se veía venir, las diferencias no se habían manifestado tan claramente como hoy está ocurriendo con el paso del tiempo, sobre todo cuando llegan al seno del Congreso para su discusión y análisis, algunos proyectos con los que no comparten la misma posición estos legisladores. Ponga usted atención a la intervención y participación de estos diputados locales de Morena, para que vea usted que hay efectivamente alguna diferencia de fondo entre unos y otros. Y esto, pues esto les complica el cuadro en el Congreso local, empiezan a manifestarse, le quiero decir, de esta forma, diferencias también hacia el gobierno que encabeza Jaime Bonilla Valdés. Entonces, algo de lo que ya hemos hablado aquí, por cierto, en este espacio, pero que ya empieza a ser visible, cada vez más visible, ¿no? En fin, cosas de la política. ¿Qué quiere que le diga, no? Roberto López, qué gusto saludarte, mi estimado Roberto. Un placer.
Antonio Carpio, le aplicaron a la diputada el copelas o cuello. Luis Pablo Esparza, saludos desde Mexicali. Ya está haciendo calorcito en Mexicali esta mañana. Por supuesto que sí. Buen día. Saludo también a Guadalupe Aparicio, Juan Cabuto, Melba Cortés, que nos acompañan en la transmisión. Y sí, claro. Saludos siempre afectuosos, por supuesto. Oiga, le comparto esta información de un decomiso importante que se ha dado en Ensenada. Son 1,150 paquetes de droga. La Secretaría de Marina, en coordinación con la Guardia Nacional, decomisaron 1,150 paquetes, que son 700 kilos de marihuana, prácticamente 700 kilos, no es poca cosa. Esto ocurrió, dice la autoridad, como resultado de una denuncia ciudadana, en el sentido de que en una pensión de tractocamiones, allá en el fraccionamiento Acapulco, y ya sabe usted lo que es seguramente una pensión, es una especie de almacén donde los tractocamiones que de diversas empresas que se dedican al transporte de mercancías pagan una renta, así como en un estacionamiento, paga usted como abonado o pensionado por una cuota por mes. Entonces ahí se resguardan los tractocamiones, ahí vive el personal, incluso ya sabe que tienen cabinas para descansar en estos tractocamiones. Y aparentemente en esta pensión de tractocamiones allí en el fraccionamiento Acapulco había personas armadas en torno a un tractocamión y según la información oficial, el reporte señalaba que se estaban movilizando paquetes aparentemente de droga. Llegaron efectivamente al sitio, pidieron la autorización, es decir, pidieron permisito y ubicaron de inmediato un tractocamión con 1,150 paquetes de diferentes tamaños envueltos en plástico transparente y cinta canela, color canela, y pues marihuana, lo que parece ser marihuana. Se utilizó el apoyo de un perrito de la Secretaría, el binomio canino, perdóneme usted, para decirlo con toda propiedad, ¿no? El binomio canino. Así que aprovecharon con el apoyo de otros perros dependientes de la Secretaría para revisar los demás tractocamiones y finalmente esa es la cantidad asegurada que ya quedó en manos de la Fiscalía General de la República. 1,150, casi 700 kilos de marihuana. Últimamente se han dado muchos golpes de esta naturaleza aquí en la frontera, déjeme decirle, ayer lo comentábamos, nos llamaba la atención, más o menos 700 kilos es un decomiso importante, y aquí en el sur de California también se han venido registrando otros decomisos bastante sustanciosos, déjeme decirle, algo está pasando por ahí en el mercado de las drogas, pero pues es un reporte interesante que coincide con otros decomisos que han estado haciendo las Fuerzas Armadas aquí en Baja California. Hemos estado recibiendo información frecuente de estos hallazgos, de estas intervenciones de las Fuerzas Armadas en incluso plantíos de marihuana en la zona. Así que ahí tiene usted. Es uno de varios decomisos importantes en las últimas semanas. Oiga, ya sabe que
ha sido materia de preocupación ciudadana la existencia de lotes baldíos y casas abandonadas porque se convierten en picaderos, en escondite de drogadictos y sitios donde finalmente lo que predomina pues es un ambiente francamente poco edificante. Son espacios pues ideales para cometer delitos diversos, independientemente del refugio para los drogadictos. Y por supuesto, la venta de drogas, ¿no? Sucede que elementos de la policía municipal, por decisión del ayuntamiento, por supuesto, han decidido utilizar tiempos personales fuera de sus turnos para participar en una especie de campaña de limpia en la zona centro de estos sitios conocidos como picaderos. Los van a limpiar y rehabilitar para reforestar y entregarlos a la comunidad. Hoy, en la colonia Independencia, se está llevando a cabo esta tarea. Es un proyecto de recuperación de espacios públicos y será multiplicado en las demás delegaciones de la ciudad. Se pretende cambiar la imagen de la zona, por supuesto, y garantizar que estos espacios que representaban un foco de riesgo, de insalubridad y de incomodidad y preocupación para los vecinos se conviertan en todo lo contrario. Por ejemplo, en este predio de la colonia Independencia se van a plantar árboles y para cambiar la imagen y la vista que se tiene para peatones y conductores que conectan con la calle Quinta y calle Sexta. Son varios los puntos detectados en la zona centro para ser intervenidos y le reitero, en sus días de descanso, los agentes municipales van a estar trabajando en esto con apoyo de personal de diversos centros de rehabilitación, personal de limpia del ayuntamiento. Así que dice el gobierno municipal que como esto no representa un gasto para el ayuntamiento, pues es un proyecto muy productivo sin dinero, sin costo alguno. Déjeme ver si le comparto las imágenes. A ver. Por aquí tenemos algunas de las imágenes. Así es, efectivamente. Esta es buena imagen. A ver. Ahí lo tiene usted. Es un ejército de personas haciendo la tarea de limpieza esta mañana. Y es una tarea que efectivamente no le representa mayor gasto ni a la ciudad ni a los contribuyentes, porque son policías en sus días de descanso, personal de limpia y personas de centros de rehabilitación, personas ya rehabilitadas que están participando en el proyecto. Bueno, pues ahí tiene usted la información gráfica. 38 grados en este momento en Mexicali. Con razón estoy sintiendo calor. Don Luis Pablo Esparza, permítame usted. No prendimos hoy el aire acondicionado aquí en casita, ¿verdad? No. Ahorrando energía. Ok. Ya me dio calor, nomás de ver 38 grados en este momento en Mexicali no es criminal. Van a llegar a 47 según el pronóstico. No, bueno. Ya lo había dicho Protección Civil, lo advirtió ayer el ayuntamiento, ayer en la tarde-noche, y
Ya me dio calor, caray. Se me hace que voy por unas bermudas y mis chanclas y les deseo suerte, ¿no? Juan José Hernández nos acompaña también esta mañana. Ya me dio calor. Leti Flores, qué gusto saludarle, bienvenida. Un placer, de veras. ¿Quién más anda por aquí? Julio César Galindo. Arcadia Gutiérrez también. Muchísimas gracias. Acá en este otro espacio tenemos a Guadalupe Aparicio. De igual manera. Melba Cortés. Gracias, saludos, buenos días. Caray. Oiga, le comparto otra información también de orden local. Hoy, le recuerdo, es jueves, el gobernador Jaime Bonilla Valdés regularmente desde temprana hora, más o menos al filo de las 3:30 de la mañana, ya está en el aeropuerto, preparándose para el vuelo, como todos los jueves, ya tiene agenda permanente. Ya eligió el día para ir a ver funcionarios federales y darle seguimiento a varios temas. Uno de ellos es el del proyecto de acuerdo, convenio, decreto o lo que sea, cualquiera que sea la forma que vaya a tomar, el decreto o el mecanismo para regularizar autos chocolate, ¿no? Es una decisión, es un proyecto que está todavía a discusión. Aparentemente tiene todo el respaldo, pues la bendición presidencial, pero pues hay formalidades que cubrir y en el proceso también, ya sabe usted, los intereses de unos y otros, ¿no? En los intereses y la propia visión personal de los funcionarios federales, de los colaboradores del presidente, porque el presidente podrá decir una cosa, pero luego acá abajo, al momento de la instrumentación y el cumplimiento de una instrucción, empiezan a salir los peros, ¿no? Sí, pero hay que buscar el equilibrio, sí, pero los armadores de vehículos en este país también están preocupados y están reclamando. Sí, pero, y los peros justamente constituyen el principal obstáculo para que puedan llevarse a cabo o aprobarse mecanismos como este. No creo que se vaya a resolver con un decreto del gobernador Jaime Bonilla, por supuesto, porque esto es materia federal también, pero bueno, nos puede sorprender, ¿no? De pronto puede emitir un decreto para atender una parte del tema, eventualmente iniciar con un registro, un padrón, la formación de un padrón estatal, con fines de control en materia de seguridad pública, y por ahí empieza el tema, pero ya veremos en la tarde, como al filo de las 6 de la tarde, si el gobernador regresa con alguna novedad en esta discusión, en esta negociación que están llevando a cabo, que evidentemente no ha sido fácil. Ya tiene el gobernador que algo así como 9 meses más o menos, ¿no?, en el poder, y todavía no hay resultados. No es un proceso sencillo. Sin embargo, este proyecto se ha venido planteando desde que Jaime Bonilla Valdés era senador de la República. Pero ya ve usted, el gobierno federal tiene 2 años y en 2 años no ha avanzado en este renglón, no lo suficiente como para atender los intereses y la demanda de los bajacalifornianos, para poner orden en esta materia, aunque la federación sí puede y regularmente lo hace porque esto atiende sus intereses, aprieta tuercas en las aduanas, ¿no? Porque lo que interesa es que suene la caja registradora. Eso sí lo puede hacer y para eso no necesita quien le ayude ni quien le sugiera. Solito tiene la iniciativa para hacer este tipo de cosas, pero para este otro tema sencillamente no hay todavía una respuesta. Y creo que vamos a tardar por lo menos unos 4 meses, 3, 4 meses en encontrar algo, en que se resuelva
favorablemente algo sobre este tema, ¿eh? Oiga, le actualizo el dato en materia de seguridad pública a propósito de estos asuntos. En Ensenada, 5 ejecutados, ¿eh? Y una persona encobijada. En las últimas horas son 6 en total. En el primer asunto fueron localizados 3 cuerpos, 3 hombres y una mujer, 4 cuerpos en total, atados de pies y manos en un predio abandonado. Allí los dejaron como si fueran bolsas de basura, a un costado de una pila de Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. Y finalmente, al filo de las 6 de la mañana del día de hoy, ahí por la calle Miguel Alemán y Guadalupe Victoria, un ejecutado con arma de fuego. Y en el cañón de Doña Petra, mire el lugar de mis amores, ahí, uno de mis primeros hogares, Doña Petra, un encobijado. Muy golpeado, por cierto, dice la autoridad, dice el reporte, que hoy le compartimos en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias. La violencia está llegando de forma cada vez más marcada y evidente a Ensenada, ¿eh? Se extiende la presencia de la delincuencia organizada. Caramba. Pues sí, es el panorama predominante en materia de seguridad pública. Lo que pasa es que no se nota tanto porque la cobertura sobre la pandemia y sus complicaciones y efectos ha ocupado la mayor atención de los medios de comunicación, pero también como reflejo de la preocupación en la población. La consecuencia económica, por supuesto, es el tema de temas. Ni siquiera la seguridad pública lo es ya. Es la pandemia sanitaria y la económica, le quiero decir, ¿no? O fíjese que le hubo una resolución en el Instituto Nacional Electoral. Se presentó una queja, la promovió el PAN, la presentó contra Andrés Manuel López Obrador. Lo están acusando de hacer una promoción personalizada y un uso indebido de recursos públicos y vulnerando de esta manera pues las normas que rigen la rendición de informes de labores durante el evento del informe presidencial, el llamado informe trimestral, el del pasado 5 de abril, que se difundió en plataformas digitales de carácter oficial. Acción Nacional presentó su queja y la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha resuelto finalmente y decidió no adoptar medidas cautelares solicitadas por el PAN en contra del presidente. La comisión sesionó de manera virtual y la votación fue unánime para declarar improcedente la queja del PAN. Dicen los consejeros que la queja no reunió las características, que el informe del presidente no reunió las características de un informe de labores, ni se advirtió de un despliegue de una campaña publicitaria. Y entonces, bajo ese criterio y otras consideraciones, pues los consejeros le dijeron al PAN, sorry, no procede tu queja. El criterio adoptado por la comisión se dio, dicen los consejeros, siguiendo el precedente de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver un procedimiento del año 2019, en donde se determinó que el informe rendido por el presidente por el primer aniversario de su triunfo electoral fue un ejercicio de rendición de cuentas y no un informe de labores, al no reunir las características legales de un informe, ¿no?
De igual manera y de forma preliminar, pues el pronunciamiento de fondo sobre el asunto le corresponde a la Sala Regional Especializada del Tribunal. A juicio de la Comisión de Quejas del INE, no se advirtieron elementos para estimar que existiera la promoción personalizada del presidente, ni se hallaron elementos que tuviesen fines o connotaciones electorales o partidistas. Ya puede usted imaginar el coraje, el berrinche del Partido de Acción Nacional, que de inmediato se manifestó contrariado y rechazó la decisión del Instituto Nacional Electoral, con señalamientos en el sentido de que hubo dados cargados en esta decisión. Y que me mandan a cuarentena a doña Rocío Nale, la secretaria de Energía en este país. Ha dado positivo a COVID. Está chavalona, la va a librar, no tiene problema. Aparentemente, mire, aparentemente tuvo contacto con una persona contagiada de COVID durante una de sus visitas a los trabajos de la nueva refinería de Dos Bocas, allá en Paraíso, Tabasco, según comentaron funcionarios cercanos a la secretaria. La secretaria resultó asintomática. No, pues es un hecho que regresa por ahí como para el 20-21 de agosto, ¿no? Sí, facilito. $14 de cuarentena, desde casita. No es el único funcionario del gabinete presidencial que se contagia, le quiero decir, ¿eh? La secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, y el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta. Todos ellos ya forman parte de la estadística. Y hasta suertudos, porque no desarrollan la enfermedad en la etapa más grave. Y algunos de ellos asintomáticos, es decir, que ni siquiera tuvieron que padecer los síntomas. ¿Habrán probado las gotitas milagrosas de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero? Caramba. Bueno, que le cuento una de don Vicente Fox Quesada, Me lo han multado por organizar una boda en su rancho. Había 200 personas en el evento, en la fiestecilla. Pues es el escándalo del día allá en San Pancho del Rincón, Guanajuato. Pobrecito, ¿no habrá quedado en ruina? Ya ve que se quejaba a Vicente Fox de estar casi en hambruna, ¿no? Que la estaba pasando muy mal. Y hoy le cobran 25,000 pesos de multa. Y fueron las autoridades municipales de Guanajuato, un estado que gobierna, por cierto, un panista, por rentar las instalaciones del Centro Fox, que es un recinto de historia presidencial que es dirigido por ellos dos, por Vicente Fox y Martita Sagún, su esposa. Está ubicado a 18 kilómetros de León, la capital del estado. Y don Vicente Fox reabrió el sábado 8 el Centro Fox para ser la sede de la boda de la hija de un empresario dedicado a la ropa y al calzado, Salvador Liberato Hernández Hurtado, y su esposa, Victoria Bernal. Asistieron unas 200 personas, estuvieron
custodiados durante el evento por patrullas estatales y municipales. Hágame usted el favor, ¿no? Al día siguiente de la boda, pues los medios de comunicación hicieron su chamba, exhibieron la irresponsabilidad de los novios, sus familias y por supuesto de los Fox por permitir un evento en las inmediaciones del centro que manejan. Así que ya oficialmente notificado está el changarro del expresidente. 25,000 pesos. ¿Qué son 25,000 pesos, hombre? Nada. La multa es por la congregación de tal cantidad de personas. La mayoría no acató los protocolos de seguridad, de salud. Casi nadie llevaba puesto el cubrebocas y mucho menos había la distancia requerida entre una persona y otra. Así que ahí tiene usted, ¿no? El ayuntamiento dio a conocer que recibieron una llamada que denunciaba la existencia del evento el sábado por la noche, así que mandó inspectores de la Oficina de Reglamentos, Fiscalizaciones y Control, así se llama, la Oficina de Reglamentos, pues, llegaron al sitio y efectivamente confirmaron que había pachanga. Una pequeña boda, ya sabe usted, ¿no? Una pequeña boda de un costo de 2 millones de pesos aproximadamente. 2 millones de pesos. Ese fue el costo. Y 25,000 pesos de multa para don Vicente Fox Quesada por andar facilitándole, rentando el lugar ahí a este empresario. Oiga, ¿usted recuerda que anoche en Los Reporteros del Barrio también salen de noche? Comentamos de esta decisión de Joe Biden, del candidato presidencial Joe Biden, de llevar de compañera de fórmula a Kamala Harris, que sería, si Joe Biden gana la próxima elección en los Estados Unidos, sería la primera persona descendiente de afroamericanos en ocupar ese cargo, el segundo más importante, pues. Recuerda que comentamos ahí de la reacción furibunda del presidente norteamericano Donald Trump por esa decisión. Bueno, Donald Trump se le lanzó a la yugular a esta mujer del estado de California, ex fiscal Kamala Harris, la llamó izquierdista, radical y loca, ¿no? Ahora intenta fingir que no lo es, pero es la persona más liberal del Senado de Estados Unidos. Ha hecho cosas terribles, dijo Trump, respecto de la mujer a la que estará enfrentando también en esta campaña. Qué bárbaro, ¿eh? Dijo que Kamala Harris es una especie de loca y criticó su comportamiento durante las polémicas audiencias de confirmación del magistrado del Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, que fue acusado de abuso sexual por varias mujeres. Estaba tan enfadada y tenía tanto odio contra el juez Kavanaugh, que nunca había visto una cosa igual. Era la más enfadada del grupo. Todos son gente enojada de la izquierda radical, dijo. Sobre medio ambiente, una de las principales preocupaciones de los demócratas por el retroceso que ha habido en las normas para combatir el calentamiento global con el gobierno de Trump, el gobernante dijo que la agenda de Joe Biden y Harris, su compañera de fórmula ahora, es absurda y loca, ¿no? Se lanzó durísimo contra esta mujer. De verdad le preocupa al presidente Donald Trump. No cabe duda, creo que ha sido más que evidente. Don Juan José Hernández, buenos días. Están rentando el rancho para eventos para completar el chivo de la semana. Es la crisis. Sí, don Juan José, es la crisis. Tiene usted toda la razón, ¿no?
Estamos viendo cosas que no veíamos antes. Para parafrasear a los clásicos, ¿no? Del escenario apocalíptico. Estamos viendo cosas que no se veían antes. Rosa Watts nos acompaña también esta mañana. Muchísimas gracias. Qué amable. Muchísimas gracias, en serio. Por aquí vi a alguien más que no quiero dejar fuera. Gracias por acompañarnos. Mil gracias. Alfonso Robles. Sabía yo que me faltaba alguien más. Saludos, don Juan Caboto. Julio César Galindo también. Oiga, llegó la hora de decir hasta pronto, hasta luego. Nos vemos en punto de la 1 de la tarde para la segunda edición, en que le estaremos compartiendo más información. Y no lo olvide usted, hoy por la noche, como todos los días, hoy tendremos un invitado sorpresa para la edición nocturna, cuando los reporteros del barrio salen de noche y se reúnen aquí a retosar. ¿Y cómo dijo la canción? ¿Echar veneno o qué? Algo así decía la canción que le compartimos anoche, que en un descuido se convierte el lema la canción tema de este espacio nocturno que tantos noctámbulos ha capturado en esta ciudad. Gracias nuevamente, nos vemos en un rato más. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.